El pasado lunes, 1 de febrero, la Organización Mundial de la Salud decidió decretar la emergencia sanitaria internacional ante la propagación del virus del Zika por numerosos países latinoamericanos. Para aclarar algunas de las dudas que surgen con respecto a esta enfermedad, el doctor Daniel Sánchez, miembro del Grupo Nacional de Infecciones de la Sociedad Española de Urgencias y adjunto al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario La Ribera en Valencia, nos ha concedido una entrevista para Cibercuba TV, donde aborda cuestiones relacionadas con el origen de la enfermedad, los síntomas, las formas de contagio y los cuidados que deben tenerse para evitar su propagación. A continuación, les dejamos con la entrevista. Bueno, el virus del Zika, su descubrimiento es en el año 1947. En la selva de Uganda, en la selva de Zika, se observa por primera vez el virus en una población de monos, de los monos Zeus. Hasta 10 años después, en el año, un poco más de 10 años, en el año 60 ya empieza a verse por primera vez el virus ya en humanos, buscando transmisiones de la fiebre amarilla, del dengue que conocemos habitualmente en Cuba. Se aísla por primera vez en humanos en Nigeria, ya no en Uganda, en Nigeria, el virus del Zika. Las primeras veces que se aísla el virus del Zika se aísla tanto en África, en la África negra, en la África subsahariana, como en la Polinesia francesa, en las islas estas tan famosas de tan buena playa. Son los dos grandes grupos, las dos grandes disposiciones geográficas donde se aísla el Zika. Se supone que llega a América, no por África, sino de ahí pasa a las islas chilenas, a las islas que están en la frontera con Chile, y de ahí sube a América. Se supone que ese es el método por el que llega a América. Ha habido diferentes brotes de Zika durante la historia. Hay algunos que no han estado constatados y otros que sí tienen una historia más reciente, en el año 2000 en la Polinesia francesa. Y ahora actualmente el que está en América, que tiene a todo el mundo alarmado. El gran problema que tiene el Zika es que quien lo contagia, de momento, es el Aedes aegypti, ¿no? Es el principal transmisor de la enfermedad. Este mosquito, como conocemos ya de la historia del dengue en Cuba, tiene que picar a un paciente que esté infectado por el virus del Zika y es capaz de transportarlo al paciente sano, que se lo transmite cuando lo pica. En el año 2009, un investigador de la Universidad de Colorado, Brian Foy, va a Nigeria y es picado por diversos mosquitos, y esta persona cuando regresa a Estados Unidos, desesperado de tanto tiempo sin ver a su mujer, mantiene relaciones sexuales con ella sin protección y le transmite por vía sexual el virus a su mujer. Es el único caso constatado en la literatura de transmisión sexual del virus. Hasta el momento de hoy no se considera la transmisión sexual parte de su transmisión, solo este caso aislado. Solamente la transmisión sigue siendo por el vector, por el Aedes. ¿Cuál es el problema? Que no solo es el Aedes aegypti el que es capaz de transmitir el virus. La familia Aedes en general tiene la capacidad de llevarlo en sí y poderlo transmitir. En Europa tenemos poco Aedes aegypti. Aquí en España la población de Aedes aegypti es mínima, pero aquí está el Aedes albopictus, que también es capaz de transmitir el virus. Los Aedes son capaces de transmitir la fiebre amarilla, el dengue, el chikungunya y transmitir también el Zika. Es decir, es un transportador universal de este tipo de enfermedad. Entonces, el miedo o el temor que tenemos aquí es que aquí tenemos la población de mosquito capaz de transmitir el virus y la globalización permite que cualquier persona que esté en Brasil, en Colombia, en América, 8 horas después pueda estar aquí. El periodo de contagio, el periodo de latencia, el periodo de incubación son de 3 a 12 días.
Y tú puedes estar en una zona donde te pique el mosquito y hasta los 3 días no desarrollar la enfermedad. Sería interesante aclarar que el Aedes albopictus es el conocido comúnmente aquí en España como el mosquito tigre. Es decir, que es un mosquito que cuando vamos a las zonas veraniegas, a las zonas donde hay playa, se ve. Eso no quiere decir que todo mosquito tigre tenga la enfermedad. Es decir, si no hay nadie aquí, la probabilidad de transmitir es 0. En España se esperan que haya alrededor de 250 a 300 casos de Zika al año, de virus Zika al año. En cuanto a la probabilidad de transmisión, una vez que estás inoculado por el virus, es decir, una vez que te haya picado el mosquito, aunque no hayas desarrollado una enfermedad, ya eres capaz de transmitirla. Es decir, si otro mosquito te pica a ti, pica a una persona sana, la puede transmitir. No tienes que desarrollar los síntomas para ser transmisor. Y esto es interesante porque esto es un virus que, como muchos virus, el 1%, es decir, una de cada cinco personas son las que van a desarrollar los síntomas. Las otras 4 personas van a estar inoculados por el virus y van a hacer una vida totalmente normal, no van a manifestar la enfermedad. Yo creo que estas enfermedades virales donde hay un vector y donde hay un agente transmisor siempre nos afectan a los países más pobres. Y la propagación es muy rápida y es extensa por las condiciones de insalubridad y las condiciones climáticas que tienen ahí. Está claro que a bajas temperaturas el mosquito no vive. Entonces, nos ha tocado estar en las zonas donde más probabilidad hay. Es decir, las medidas higiénico-dietéticas son menos, la insalubridad hace que tú también acumules más agua y en el agua es donde viven las larvas, donde nacen, es el caldo de cultivo del vector, del que transmite. Entonces, por eso sigue siendo enfermedades que afectan a los países en vías de desarrollo y subdesarrollados, y se ve mucho menos en los países desarrollados por esto. ¿Por qué es mucho más alarmante? Porque han reportado más casos, actualmente se ven mucho más casos, y sobre todo porque han existido una serie de complicaciones que no está tan evidente que estén asociadas a la enfermedad, que han hecho de la enfermedad una alarma mayor. Es una enfermedad bastante viral, ¿no? Cuando hablamos de que enfermedades virales es una enfermedad que sus síntomas pueden pasar totalmente desapercibidos, como puede ser un catarro común. No deja de ser una transmisión de un virus que pertenece a la familia de los flavivirus. Y los síntomas generales son síntomas de enrojecimiento de la piel, puedes desarrollar un rash cutáneo, dolores en las articulaciones, enrojecimiento de los ojos, como si fuera una especie de conjuntivitis, y tener síntomas generales e incluso respiratorios. Son síntomas banales y que se tratan con medidas locales, con paracetamol. Como todos los virus, se recomienda no usar la aspirina para evitar que haya complicaciones a posteriori y que tengan que ver con sangrados. Pero el tratamiento recomendado es con paracetamol y con medidas generales. Y las manifestaciones, vuelvo a decir, generalmente en el 90% de los casos son muy ligeras. ¿Que te puedes complicar? Sí, se puede complicar en pacientes inmunodeprimidos, pero no se complican más los inmunodeprimidos por Zika que los inmunodeprimidos por chikungunya, que es decir, el comportamiento es similar. ¿Por qué hay tanta alarma? Yo creo que hay una deuda pendiente de la Organización Mundial de la Salud de la forma en que enfrentó la epidemia del ébola. El Zika no tiene nada que ver con el ébola, no creo que llegue a la magnitud de morbimortalidad que tuvo el ébola. Pero al ébola se llegó tarde y se llegó sin una estrategia adecuada. Yo creo que la OMS ayer, la doctora Chan, presidenta de la OMS, daba la emergencia internacional para tratar de llegar mucho antes a evitar que el Zika, sin la mortalidad y sin la probabilidad de contagio que tiene, se extienda en el mundo. Pero no es tanto la alarma como la enfermedad, sino pienso yo, y es un criterio muy personal, por tratar de llegar más a tiempo. ¿Qué medidas debemos tomar desde aquí si vamos ahí?
Pues las medidas, la más efectiva es usar un repelente para evitar que te piquen los mosquitos. Y las otras medidas son generales, ¿no? Tratar de evitar los sitios donde hay agua envasada, los sitios donde los mosquitos sean una población mucho más activa, dormir con mosquiteros, pero sobre todo el uso de repelentes. Y evitar ir a las zonas donde más contagios haya. No hay ninguna medida extraordinaria, no hay que vacunarse 29 veces porque no hay vacuna específica aún contra el Zika y de momento tampoco se conoce que esté mutando de forma habitual como para tener alguna preocupación mucho más evidente. Las medidas son esas, no hay otro tipo de medidas. En cuanto a por qué es una emergencia sanitaria, se declara emergencia sanitaria cuando interesa más de un solo país, ¿vale? Cuando interesa más de una población limitada geográficamente. Actualmente creo que en América, fuera de 2 o 3 países, ya están reportados casos de la infección en todo el resto del continente, por eso se declara una emergencia. ¿Cuáles son las grandes preocupaciones, los grandes grupos de riesgo? Pues en este momento son las embarazadas. Hay una alarma evidente sobre las embarazadas porque se han asociado una mínima cantidad de casos de infecciones por Zika durante el embarazo asociado a nacimientos con microcefalia. La microcefalia es la disminución del tamaño del diámetro de la cabeza del recién nacido, con su secuela neurológica, ¿vale? No hay una evidencia donde se pueda explicar fisiológicamente o fisiopatológicamente cuál es la relación entre la infección por el virus y este tipo de patología y este tipo de enfermedad, pero parece que hay. También se han visto ya en placenta el virus, es decir, que la madre es capaz de transmitir el virus al hijo. No siempre relacionado con la microcefalia, quiere decir, puede nacer un niño, un bebé con síntomas de Zika y no desarrollar una microcefalia. Que sí, hay una población de riesgo importante, que es la de la microcefalia, y hay otra población, y hay otra enfermedad asociada, que es el síndrome de Guillain-Barré. Hay una correlación en casos de Zika, de personas infectadas por el Zika, y aumento dentro de esa población de los síndromes de Guillain-Barré, sin haber una relación directa. Es decir, hay una correlación en tiempo y espacio, pero sin haber una relación directa del Zika con el Guillain-Barré. En América, en Canadá y en Chile, hasta este momento, si no recuerdo mal, no hay ningún dato de reportaje de virus de Zika. Aunque se reportó ya en su día en la isla de Pascua, en Chile, un caso hace 10 años. Actualmente con este brote no hay reportado en Chile ninguno. El resto de América la probabilidad de propagación del virus es muy alta. Lo hablábamos de las condiciones hidrosalubles de nuestro continente y la afectación es importante. Y lo otro es que el Aedes existe ahí, es endémico de ahí y se propaga felizmente por toda la geografía continental. Si tenemos el virus y tenemos quien lo propague y estamos nosotros para contagiarnos, la probabilidad es muy alta. Los países más afectados actualmente son Colombia y Brasil. Y esperemos que los sistemas sanitarios sean capaces de reportar la realidad de todo el contagio a nivel americano. Hay dudas a veces si se logran reportar adecuadamente en países con menos recursos económicos y con menos desarrollo sociosanitario, pero la probabilidad de que llegue el virus a toda Latinoamérica, incluido el Caribe, incluido Cuba, es alta. Yo creo que Cuba tiene una vasta experiencia en tratar a la Aedes aegypti sin lograr la erradicación total del mismo, pero bueno, parece que hay un control, está algo mucho más controlado la propagación del dengue y al tener el mismo mosquito que lo transmite, que es decir, al contar con el mismo transmisor, las medidas a tomar en Cuba serían las mismas, es decir, no tendríamos que tomar medidas extras. Sería tratar de evitar los envases de agua, la contaminación y tratar de mejorar la fumigación y tomar ese tipo de medidas específicas. No creo que tenga la morbimortalidad, es decir, la cantidad de casos y la cantidad de muertes que provoca el dengue, para nada. Yo pienso que el Zika nos debe ocupar, que debemos ocuparnos por tratar de evitar que se propague, pero no debe ser una preocupación alarmante en este momento.
Hay que intentar que las cosas vayan bien, que lleguemos a tiempo a los sitios y sobre todo ver mucho más las relaciones de las posibles complicaciones que tiene. Pero no es una enfermedad peligrosamente mortal y su corbimortalidad es totalmente controlable.